Soy el general Manuel Monzón Altolaguirre, en la reserva naturalmente, no tienen ustedes más que ver mi edad, y vengo cariñosamente invitado por Periodista Digital para presentar mi libro El sueño de la transición y los militares y servicios de inteligencia que la hicieron posible. Pues hombre, podría citar a entonces capitanes y comandantes Pardo de Santayana, Andrés Casinello, Juan Peñaranda, José Peñas Pérez, Leandro Peñas Varela, en fin, una serie que éramos los que conformábamos o constituíamos el entonces llamado SECED abierto. El SECED, el Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno en aquella época, creado el 19 de marzo de 1972, casi se diría que ad hoc para toda esta misión, tenía dos partes completamente distintas. Una era la OCN, la Organización Contrasubversiva Nacional, que colaboraba proporcionando información a los cuerpos y fuerzas de seguridad sobre lo que entonces se llamaba subversión, y el SECED abierto, realmente el SECED político, que no teníamos nada que ver con eso y que estuvimos dedicados desde el principio a esta labor de cooperar verdaderamente a que la transición fuera posible a través del evangelio, llamémosle así, entre comillas, el evangelio reformista frente al evangelio continuista de los franquistas más exaltados del búnker y el evangelio rupturista de la izquierda más extrema. En ese trabajo, miembros de la CIA, que yo recuerde, ninguno. Le corresponde al Departamento de Estado de los Estados Unidos y, naturalmente, como instrumento de ese Departamento de Estado, a la CIA también. Pero con el vértice en el general Vernon Walters, embajador volante del presidente Nixon de los Estados Unidos, el impulso de que la transición se hiciera, la transformación del Estado, bajo la convicción de que la continuidad del Estado franquista con el rey a la cabeza era imposible. Eso es, yo creo que el quid de ese impulso primario está en que, como me parece que cuento en alguna anécdota al momento en el libro, yo tuve que llevar un documento a los Estados Unidos precisamente a ver al jefe del Pentágono de los Estados Unidos, que para mí puede usted imaginar que siendo capitán entonces, ver al jefe del Pentágono de los Estados Unidos era como ver a Dios nuestro Señor. Y recuerdo muy bien que, por decir algo, le pregunté que a qué se debía el interés enorme que tenía, estoy hablando del año 72, de a qué se debía el interés que tenía los Estados Unidos de América por España. Y entonces él, sin contestarme, descorrió la cortina de un mapa enorme mundi que había en la pared y me dijo: ¿dónde está España? Y la península ibérica. Y dije: hombre, pues en este mapa, en el centro. Y me dijo: pues eso, el enorme interés estratégico que tiene siempre los Estados Unidos por España, como se está demostrando en estos días, precisamente en la lucha contra el Estado Islámico y contra el tema del ébola, etcétera, etcétera. En las bases españolas son siempre las bases intermedias, importantísimas verdaderamente para los Estados Unidos frente a todos los escenarios de crisis en África, en Oriente Próximo, en Oriente Medio, etcétera, etcétera. Cosa que los sucesivos gobiernos españoles venden, a mi juicio, bastante mal. Entonces el primer impulso correspondió a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, interesadísimos en que no se desestabilizara la península ibérica, tanto España como el Portugal de la Revolución de los Claveles, que al principio tuvo un aire izquierdista y al año era mucho más derechista que Oliveira Salazar, el interés que tenían, ese impulso corrido es porque no se creían lo del atado y bien atado, como no se lo creían muchos españoles tampoco. Sin ninguna duda, para mí es el elemento más admirable de toda la transición. Bien, se refiere porque comprendió desde el primer momento una de las que yo llamo operaciones, entre comillas, o de las previsiones de la pretransición, que era la Operación Dentro. La Operación Dentro quería y preveía que todos los líderes de los partidos políticos inevitablemente legalizables fueran gente que hubiera vivido en España, que conociera la verdad y la realidad de España, no la ficción del exilio. En ese orden de ideas es como Felipe González llega a liderar el Partido Socialista, pero llega a liderarlo además entendiendo lo que había que hacer y lo que tenía que ocurrir. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente coopera y admirablemente en la transición en sí misma, digamos desde julio del 76 hasta las elecciones del 79, sino que la consolida la transición cuando él llega al poder.
Y cuando él llega al poder, llega y convierte al Partido Socialista en un partido socialdemócrata de centro-izquierda, el abandono del marxismo, en fin, toda esa serie de cosas que todos los españoles recuerdan. Y realmente a mí me parece que es casi más importante que haber participado en la transición, después del deterioro de la etapa de Suárez, realmente el haber llegado al poder y consolidar esa transición. Yo lo considero personalmente un ser excepcional, divertido y positivo. Lo que pasa es que muy explicable, pues en aquel momento no parece que imponerle a todas las fuerzas de izquierda que debían aceptar la transición, la figura del rey de Franco, y no solamente imponerlo, sino que aquello no fuera discutible en absoluto. Y que además se vio perfectamente que era la jugada de Estados Unidos, porque no olvidemos que el rey sube al trono el 22 de noviembre de 1975 y en la primavera siguiente hace aquel viaje magníficamente organizado por José María de Areiz a los Estados Unidos, donde se produce de una manera, como diría Jesús Gil, ostentoria, verdaderamente, algo que no ha ocurrido nunca en Estados Unidos, que es que un jefe de Estado extranjero se dirija a las dos cámaras, al Congreso y al Senado, de manera tal, lo cual indicó al mundo y contempló al mundo cuál era el respaldo total de los Estados Unidos a la figura del rey. Y punto. A partir de ahí, aquello no era discutible, todo lo demás sí lo era, pero aquello no. Y entonces vimos pues el espectáculo gracioso de ver convertirse en monárquico de toda la vida Santiago Carrillo en la fiesta del Santo del Rey el 24 de julio, el regreso a la monarquía española de Lister, de la Pasionaria, etcétera, que fue una cosa pues que vista con perspectiva histórica pues fue hasta graciosa. No, Carrero sí estaba de acuerdo. Carrero estaba, como recuerda su libro, que supongo que lo conocerán ustedes, El largo camino a la monarquía. Carrero había sido trabajado, entre comillas, por su secretario general de la presidencia del gobierno, el señor López Rodó, verdaderamente. El señor López Rodó le había indicado, verdaderamente, y le había convencido. Entonces, digamos que el gran mérito del almirante Carrero Blanco, que para mí es un ser admirable y he repetido 1000 veces y lo voy a repetir otra vez, que yo no sé si hubiera tenido que elegirle como político, lo hubiera elegido por su carácter, digamos, duro, pero sí lo hubiera elegido seguro como padre. Yo que soy huérfano desde niño pequeñito, porque no he visto en mi vida un hombre trabajador ni más honrado. No fue en absoluto el motor de la transición, fue el gran consentidor de la transición. Él comprendía que aquello había que hacerlo, que efectivamente el Estado franquista no podía continuar como estaba, con el rey a la cabeza, que aquello debía ser transformado, pero a él no le gustaba nada que aquello se transformase. Y también recuerdo la anécdota que escribo, que en una ocasión un compañero mío, con más valor que yo, entramos a verle a su despacho, el capitán Peñas Varela, y le dijo: desengáñese, almirante, que esto de la democracia orgánica es una pamema, que en el mundo no hay más democracia respetada que la liberal y de partidos. Entonces cogió el libro de las leyes fundamentales del movimiento y dijo: eso no lo pone aquí, y nos lo tiró a la cabeza. Quiere decirse con eso que él estaba al tanto de lo que se estaba haciendo, estaba al tanto de que se debía transformar el Estado, pero a él no le gustaba nada. Hasta creo y sospecho que, siendo tan creyente católico como era, que Dios se lo llevó para que no tuviera que verlo. Pero más allá de las creencias, usted tiene dudas sobre el atentado. Usted no se lo de ETA no se lo termina de creer. El atentado de Carrero Blanco, se lo de ETA no se lo termina de creer. Bueno, efectivamente no termino de creérmelo, esa es la frase, pero yo simplemente me limito en todas las ocasiones que me hacen esta pregunta a señalar las extrañas coincidencias de entonces. Los mismos etarras, en su libelo Operación Ogro, relatan como lo que ellos querían era secuestrarle y cambiarlo por 150 presos etarras. No pensaron en ningún momento matarle. Luego, que realmente se le intentara matar meramente enfrente de la embajada de los Estados Unidos, hombre, parece una burla. Que se esté cavando un túnel verdaderamente con los medios sofisticadísimos y sensores a 80 metros de la embajada americana, pues también es raro. Que ellos mismos digan que estuvieron 6 meses en la parada de autobuses delante de la embajada americana contemplando las entradas y salidas de Carrero Blanco y ellos detrás de él en la iglesia, también es raro, con la gran información de los Estados Unidos, y sobre todo la enorme coincidencia
de que la víspera de su muerte, el día 19 de diciembre de 1973, estuviera 6 horas reunido con el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, y no haya quedado por ninguna de las dos partes. Por la de Carrero es lógico, puesto que lo mataron al día siguiente, pero por la de Kissinger y Estados Unidos, ni la menor nota ni la menor referencia de qué pasó en aquella reunión. Simplemente me limito a poner de manifiesto todas esas extrañas coincidencias, no digamos la del día siguiente, relatada hace unos años en la revista Interview por el embajador en España en París, entonces el señor Álvaro de Sotomayor, que realmente dijo que le había extrañado muchísimo que el Ministerio del Interior francés al día siguiente del atentado le hubiera dicho que tenía oportunidad de coger a los asesinos de Carrero, y desde España se le dijo que no, que se estuviera quieto, no sé, cosas raras. Que quede claro que Carrero no fue en absoluto ni el muñidor de la transición ni el gran obstáculo de la transición, fue el gran consentidor de la transición. Bueno, bien, nosotros teníamos dos misiones en el SECED. Una era, pues nos repartimos la identificación y actualización de las llamadas entonces familias políticas, que eran los partidos políticos ilegalizables a corto plazo. A mí me correspondió la democracia cristiana, entonces supe mucho más de la democracia cristiana que cualquiera de ellos. Y el segundo era ir estableciendo con los miembros que ya se les veía que iban a participar en la política del posfranquismo, por formación, por edad, por etcétera, etcétera, irles metiendo o convenciendo del tema reformista. Ustedes se recuerdan que el tema rupturista estaba protagonizado por la Junta Democrática, creada por Santiago Carrillo y Rafael Calvo Serer, dos seres tan distintos como un comunista y un miembro del Opus Dei en París. Y frente a eso, Paco Ordóñez y otros muchos crearon la Plataforma Democrática, que ya llevaba en sí la filosofía reformista. Esa filosofía reformista había que extenderla, porque eran muchísimos los hombres que entonces aspiraban, muchos nombres olvidados, como Jorge Esteban, Gómez Llorente. Hay una cantidad de nombres olvidados, todos los Garrigues, todos los Solanas, todos los Mújica, en fin, me estaría 2 horas hablando de gente que entonces conocí y que afortunadamente con muchos conservo una gran amistad y un gran respeto mutuo. Y entonces eso había que hacerlo de alguna manera. Entonces no había asociaciones políticas, ni partidos políticos, ni ninguna, pretexto o coartada para reunirse con este tipo de gente. Y se hacía a través de sociedades anónimas. FEDISA, por ejemplo, la manejaba Leopoldo Calvo Sotelo, con otros compañeros políticos, y nosotros creamos Promesa, promotora de estudios, sociedad anónima, en la que estábamos 3 de nosotros, el capitán Peñas Varela, el capitán Peñaranda y yo, y estaban aparte de eso, Fraga cuando venía de Londres, que era embajador, Barrera de Irimo, Pío Cabanillas, Matías Cortés, Rafael Pérez Escolar, Ramón Tamames, José Terceiro, Jesús Polanco, en fin, prefiero no extender Rosón, no extenderme. Mucha gente que luego serían muy importantes, digamos, en la transición y en la posttransición, tanto la última reunión que tuvimos fue precisamente el 19 de diciembre, la víspera de la muerte de Carrero también, en el restaurante Lardi, y aquella reunión aportamos cada uno, como habíamos quedado en reuniones anteriores, 25 nombres de la gente que debía figurar, digamos, en el centro derecha, y que luego efectivamente todos esos nombres integraron la UCD del posfranquismo. No me sorprendió nada, porque además a Jesús Polanco lo he conocido desde pequeñito, verdaderamente, sobre todo era hermano íntimo amigo de un hermano mío, 5 años mayor que yo, vivíamos en 2 casas adyacentes cuando éramos pequeños. Era una persona excelente, Jesús Polanco, y una persona que siempre que yo hablaba con él se reía, decía, pero Manolo, ¿cómo puede dudar la gente que yo soy de derechas? Y efectivamente él era sociológicamente un individuo de derechas. ¿Qué le ocurrió? En el momento que el país estuvo en esa etapa, había unas luchas enormes por dirigirlo, por presidirlo, por todo, y entonces Ramón Tamames, en Promesa, aportó la idea, dijo, aquí lo que hace falta más que un político, un hombre politizado, es un empresario. Yo conozco un empresario de éxito, que de Guadiana, etcétera, etcétera, que era Jesús Polanco, al cual en el ámbito político nadie conocía. Y efectivamente Jesús Polanco, que era un empresario de éxito y muy inteligente, se dio cuenta, como él mismo decía, esas frases suyas, de que no existía en España el ABC de la izquierda, y convirtió al país en el ABC de la izquierda, con un sentido empresarial y de negocio mucho más que ideológico. No.
No estoy diciendo eso. No se tuvo oportunidad de acabar con ETA, realmente, entre otras cosas, porque han pasado muchos años desde entonces y eso no se podía hacer. Lo que ocurre es que el ejército estaba permanentemente, y eso estaba en los deseos de ETA, estaba permanentemente cabreado porque, claro, es que aportaba un porcentaje enorme de sus víctimas, realmente, de cabreado con un gobierno que creía que no hacía todo lo que debía de hacer, que no hacía todo lo que se debía de hacer frente a ETA. Y eso, bueno, creaba un cabreo realmente con tantos episodios, como el del entierro del general Ortín, del otro, del de más allá. Es que tengan ustedes en cuenta que a la hora de hablar de la eficacia bestial de ETA, es que ETA ha matado más generales realmente de los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. De modo que claro, eso producía una situación de ira permanente, es decir, este gobierno es que no hace nada por acabar con esto o no hace lo necesario por acabar con esto. La vertebración del Estado es mucho más complicado que todo eso, es que tiene muchos años, es que, claro, realmente desde 1808 es que la historia de España es un general tras otro, es que ese lío, es que Narváez, es O'Donnell, es Espartero, es Prin, es Primo de Rivera, es Martínez Campos, es Franco, es que la historia de España son sus generales. Entonces, de alguna manera, la tutela del Estado por los militares es que tiene una tradición larga, una longeva tradición, y hoy todavía está en nuestra Constitución, en el artículo 8 de la Constitución. ¿Qué significa un artículo 8 que diga las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército de Aire garantizan la integridad territorial de España, su unidad y el orden constitucional, sin decir a las órdenes de quién y a las órdenes contra? Pues una especie de tutela militar, es decir, que en última instancia estos son los que garantizan la Constitución y la democracia. Todo eso. Y yo creo que una democracia consolidada y adulta ya realmente debe olvidar eso, lo cual, curiosamente, lo ha olvidado más el ejército que la propia sociedad. Bueno, es que yo creo que efectivamente él tuvo una ambición política siempre, al socaire de su gran valedor Fernando Herrero Tejedor y la familia Herrero Tejedor, y luego realmente tuvo otro gran valedor en Carmen Díaz de Rivera y un enorme valedor en el general Gutiérrez Mellado después, pero realmente su compromiso efectivamente con Torcuato Fernández Miranda era el de abandonar cuando realmente la transición hubiera concluido y se produjeran las primeras elecciones democráticas, lo que no hizo. Yo creo que los errores políticos de Adolfo Suárez empiezan con la creación de UCD. Lo mismo que Felipe González tuvo éxito en crear el centro izquierda del Partido Socialista histórico del que venía, Suárez no tuvo éxito en crear el centro derecha con la UCD, como entonces se decía, con todo el espectro político en sus filas del Parlamento alemán. Había gente tan distinta, democristianos, socialdemócratas, falangistas, es que había un magma allí que aquello era muy difícil. Y como encima había gente de categoría política muy grande, dentro de UCD, desde el primer momento se produjeron las luchas internas que acabaron con él, porque quien acabó con Adolfo Suárez, lejos de las críticas del Partido Socialista, de la izquierda, fueron los suyos mismos, como se concretó de manera definitiva en el Congreso de diciembre de 1980 en Palma de Mallorca, en el cual ya la sublevación de los Alzaga, los Herrero de Miñón y tal, son los que determinaron la dimisión de Adolfo Suárez el 29 de mayo. Fue el culmen de un proceso. Es que tenga usted en cuenta que para todos los altos mandos del ejército entonces, que eran los que habían hecho y ganado la guerra con Franco, el estar contemplando todos los días, hoy se legaliza la UGT, mañana se legaliza la CNT, pasado llega la pasionaria, por la tarde llega Alberti, todo aquello era un trágala continuo y permanente, del cual el culmen fue la legalización por sorpresa del Partido Comunista aquel sábado santo del 77. Y bueno, la reacción está perfectamente encuadrada, que dimitió el ministro de Marina, el almirante Pita da Veiga, y para encontrar un ministro de Marina tuvieron que recurrir a un almirante, el almirante Peri Junquera, en la segunda reserva, porque no encontraron ningún marino en activo que quisiera hacerse cargo del ministerio. Eso da una cierta idea de la ira o el dolor con que se contempló todo eso, pero no lo suficientemente ira ni lo suficientemente dolor como para provocar otro movimiento, digamos, de tipo sublevación, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que se iba
no sé, haciendo mayor esa ira que desembocaría en el 23, sin ninguna duda. Y concretamente, y también le quiero rendir honor a una persona asesinada por ETA, el general Quintana Lacazzi, don Guillermo, capitán general de Madrid, precisamente don Guillermo Quintana Lacazzi. Don Guillermo Quintana Lacazzi, cuando tiene noticia a las 6:30 de lo que está ocurriendo, le dice a su jefe de Estado Mayor, el general Sáez de Tejada, después jefe de Estado Mayor del Ejército, ponme con todos los jefes de unidad de la primera región militar, de nuestra región. El general Sáez de Tejada le dice, no te preocupes, mi general, ya lo hago yo. No, lo hago yo directamente. Entonces, los militares tenemos todos el reflejo de la obediencia a nuestro jefe inmediato, y qué más quiere cualquier militar que te diga a tu capitán general, ¿dónde estás? Estoy en el regimiento, estoy ya en mi casa, no vas a hacer nada, quieto, y en ese momento se acabó. En ese momento se acabó. En el momento que toda la guarnición de Madrid no va a mover un dedo, en ese momento se acabó todo. Esa fue la actitud de muchos otros capitanes generales. Yo, como entonces jefe de gabinete y de prensa, etcétera, del ministro Rodríguez Sagún, entonces en el Congreso capturado, tuve ocasión de interferir las comunicaciones desde las 6:30 de la tarde del general Milans del Bosch con todos los capitanes generales de Madrid, y sé lo que le contestó cada uno. Entre otros, por ejemplo, recuerdo la respuesta del general Elízegui, capitán general de Zaragoza, de la 5ª Región Militar, donde, por cierto, estaba la división acorazada de maniobras, y le dijo, pero Jaime, ¿estás loco? ¿Te has creído que te íbamos a seguir a ciegas sin decirnos nada? Lo cual quiere decir que la inmensa mayoría del ejército no sabía absolutamente nada. Yo creo que nada. A mí no puedo creer que una persona verdaderamente tenga el cinismo suficiente, verdaderamente, que yo no le achacaba al rey en la vida, como para estar jugando al squash con su amigo Santiago Caro a las 6:30 de la tarde, si hubiera tenido conocimiento de que iba a ocurrir una cosa así. Yo creo simplemente que dos monárquicos furibundos, como eran el general Armada y el general Milans del Bosch, el general Milans del Bosch metido en la conspiración, digamos, propia del 23F, y el general Armada añadido a la conspiración por Pepe Cortina, que es el que le añade a la conspiración, y el general Armada, en plena, digamos, yo diría que de una manera demencial intenta a las 12 de la noche del 23F llevar adelante la llamada Operación de Gol, que era la de un gobierno democrático de amplio espectro, un gobierno de coalición, presidido por un militar, y eso intenta proponerlo a un congreso prisionero a las 12 de la noche, lo cual yo encuentro que es una tontería gigantesca, porque aparte de la oposición de Tejero, es que aunque le hubieran dicho que sí, ¿qué demonios hubiera durado aquello? 3 horas, lo que hubieran tardado en salir. Es decir, pero usted que se ha creído, de modo que no. Creo que es una cosa que en el ambiente militar, yo mismo, como jefe de gabinete de Rodríguez Sagún, en el mes de noviembre, lo han recogido muchos libros. Hice un documento que se llamaba Los 400 golpes, imitando el nombre de una película famosa, en la cual decía que es que había un ambiente golpista por todas partes, el golpe de los coroneles, de los comandantes, de los capitanes, que el ejército estaba iracundo, la verdad sea dicha. Pero todo aquello quedó descabezado con la dimisión de Suárez. Es que realmente lo que no tiene históricamente ni en aquel momento tuvo ningún sentido es que un mes después el ejército se subleve el día que va a tomar posesión de la presidencia del gobierno el apellido más ilustre de la derecha española, como era el entonces desconocido Leopoldo Barbotelo, aquellos que no tuvo ningún sentido. Llegan ustedes con un mes de retraso, que esto no tiene sentido. Entonces, ¿en qué había consistido la expansión de aquella preconspiración? Pues en decirle a todo el mundo, oye, el lunes 23F, que es la investidura de Carlos Sotelo, y que como necesita hasta el último voto, va a estar todo el mundo en el Congreso, va a ocurrir algo muy gordo, y a partir de las 6:30 se darán las órdenes desde la zarzuela. Como aquello no ocurrió, de lo cual soy testigo presencial, porque yo estaba esperando las 6:30 de la tarde de ese día con un conjunto de diputados y alcaldes de la provincia de Guadalajara, de UCD, que iban a protestar por la instalación del acuartelamiento de la brigada paracaidista en Casas de Uceda. Por cierto, diputados y alcaldes que al mensaje de tesitura no volvieron más ni volvieron a protestar, pero entré a las 6:30 en punto en el despacho del general Gabeiras, jefe de Estado Mayor del Ejército, para decirle que estaban esperando para entrevistarse con él. Y en ese momento vi como el general
general Gabeiras tenía un teléfono en la mano tapado con la mano izquierda y le decía al general Armada, dice el rey que no vayas a Zarzuela para nada. Yo creo que en ese momento se acabó el golpe. En primer lugar les diría que no sean soberbios y que no se crean que es que con ellos llega la luz y que todo el mundo era oscurantista y tonto, realmente. Y las constituciones no están para cambiarlas cada generación desde sus cimientos. Para reformarlas sí, todas las constituciones tienen enmiendas y esta las necesita muy fundamentalmente en el título octavo de la Constitución, que la Constitución cuando se hizo quedó bastante idoto, porque para mí lo del Estado de las Autonomías del café para todos verdaderamente fue, digamos, una solución de emergencia, pero no una solución definitiva de lo que había que hacer con ese problema. Entonces yo también digo en el libro que hay dos operaciones o dos prevenciones, dos precauciones pretransicionales que quedaron sin hacer. Una, la operación Historia, que sorprendentemente la sugirió Jordi Pujol, en la cual se decía que las fuerzas políticas, sociales y sindicales debían llegar a un acuerdo con las llamadas instituciones históricas, el trono, el ejército y la iglesia, de amistad y no agresión, realmente de estarse quietos los unos contra los otros, cosa que no se ha hecho y que determina que las instituciones históricas y las fuerzas políticas y sociales se sigan mirando de reojo, lo cual es un error. Y la última prevención, operación, es la vertebración del Estado definitivo, que está por hacer, efectivamente. Nosotros hicimos un Estado muy original, el llamado Estado de las Autonomías, que no está en ningún libro de derecho político. Los libros de derecho político que se enseñan en todas las universidades reconocen tres tipos de Estado: el Estado unitario, el federal y el confederal. Pero lo del Estado de las Autonomías no está en ninguna parte. No ha funcionado bien, realmente está por terminar, digamos, el título octavo, y al mismo tiempo pues hay que cambiar una serie de pequeñas cosas, como que el heredero de la corona no sea preferentemente varón, como el artículo 30 que obliga a que los españoles sirvan a su país el servicio militar obligatorio, que el señor Aznar se lo saltó. Para mí el mayor error de la democracia, la supresión del servicio militar obligatorio y la incardinación de todo el pueblo español en el tema de su defensa y de su conciencia de defensa. En fin, una serie de cosas necesitan variación y necesita una observación y una reconsideración ese artículo octavo de la Constitución que antes marcaba y que establece, que se quiera o no, la tutela militar sobre el Estado. Si no se quiere que eso continúe o se quiere que se diga pues, lo mismo que dice el artículo octavo, pero añadir a las órdenes siempre del gobierno legítimamente constituido, tal, 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 de una manera más concreta, pues me parecería más lógico. Pero efectivamente, contestando a su pregunta, la Constitución necesita reformarse, pero no necesita desaparecer. No es necesario hacer otra, ni hacer unas Cortes Constituyentes, ni hacer otra desde sus cimientos, para nada. Ni la estabilidad que ha tenido estos años, ni el éxito que ha tenido estos años. Que una transición es una transacción, todas lo son. No hay ninguna transición que no sea una transacción. Necesita una transacción que es, pues que ceden las dos partes en la transacción. Y así fue y así deberá ser en lo sucesivo. Y más bien lo que deberían hacer las generaciones más jóvenes es estudiarse aquello, que tal y como ocurrió, y respetar a todos aquellos hombres que, como digo, yo considero que lo más importante de mi libro es la dedicatoria. Los hombres que tuvieron la habilidad y la generosidad de, con ideologías y sensibilidades políticas e ideológicas muy diferentes, ponerse de acuerdo para sacar a España adelante. Eso es lo que tienen que hacer.